regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes joies, ça commence avec toi. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. Dès que je t'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat.
me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Je ferai le tour du monde. Ça ne tournerait pas plus que ça. ¡Buen día! Corte abrupto. Buen día, querido teleescucha. Hice un corte abrupto, pero bueno, acá la operatoria del programa todavía no está ducha con el tema de la música. Espero que hayan disfrutado el momento de espera a la Piaf. Estamos poniendo un poquito de jazzito todas las mañanas para arrancar el programa. Espero que estén muy bien. Nuestra querida teleescucha, episodio 11 de Magazine Austral. Y con eso nos vamos a que esté por ahí, nos acompañe. Y bueno, vamos a la cortina del programa, antes de empezar. Un acontecimiento estaba por producirse, el nacimiento de Orwell Forsyth, el hombre más poderoso del mundo. El niño nació con una maqueta, a los 2 años creó la industria, fábricas, empréstitos, casa de comida, supermercados, todo llevó su nombre, Forsyth. Oriente lo miraba como el creador de un nuevo imperio, Occidente vio en él promesas de sus sueños, la salida. Orwell Forsyth decidió ingresar en la TV, buscó a través de una rigurosa selección al conductor de su programa. Hoy se presenta en el mundo del espectáculo el Magazine Forsyth. Buen día de nuevo, querida teleescucha, ¿cómo están? Episodio 11 de Magazine Austral. Y hoy tenemos un programa internacional. Transmitimos desde la República Argentina. Hoy tenemos invitados, pero de muchos lugares del mundo. Así que yo que ustedes me quedo ahí escuchando. Tenemos, como siempre, noticias de la sede y de Fuego. Vuelve hoy, columna musical con Bárbula. Hoy tenemos música nuevamente, así que ahora en un ratito la tenemos a Bárbula en el piso. Tenemos páginas manijas, como siempre, y tenemos una recomendación de cine muy premiada, así que yo que ustedes me quedo ahí, quédense hasta la columna de cine muy buena. Tiene un programa cargado, o sea, yo les quiero decir algo. Ya les voy a decir, se los voy a decir después. Faltan muy poquitos días para Fuego. Pocos días, pocas semanas. Si quedan pocas semanas para Fuego, eso significa que quedan pocos lunes antes de Fuego. Nada, así que yo que ustedes no me pierdo Magazine Austral cada lunes, para ir preparándonos todos juntos hacia Fuego Austral, hacia los Juegos Olímpicos 2026. Bueno, teleescucha, ¿cómo viven el verano? ¿Qué son? ¿Izquierda o derecha? Todos nos encantaría ser la señora en su reposera, pero creo que somos la mayoría la niña prendida a fuego. Hoy igual, creo que 20 grados, vi recién la temperatura en la capital federal, en la República Argentina. Muy bien el clima, lindo día para el paseíto, para abrir las ventanas, airear la casa, para hacer esas cosas que el calor en general no nos permite. Sobre Magazine Austral, somos un programa de Radio Austral, salimos todos los lunes 11 de la mañana, es un espacio para compartir las noticias de nuestra comunidad, es un lugar de encuentro virtual donde compartimos entrevistas, novedades, charlas, todo lo que va pasando en nuestra comunidad de camino a Fuego Austral 2026, también lo que está sucediendo en la sede y en todos los lugares donde hay personas de nuestra comunidad. Recuerden que la radio es arte, que la televisión y el cine también lo es. Este es un nuevo espacio en la virtualidad
para expresarnos. Así que invitadísima la teleescucha a sumarse a este espacio que tenemos en la radio. Y Esto es una señal. Radio Radio Austral. Austral. Esto lo puse mal. Recuerden que esto es una señal, esto es Radio Austral, somos la frecuencia no oficial de los Juegos Olímpicos 2026. Esto es una señal. Radio Austral. Claro que sí. Nos van a encontrar en Fuego Austral. Así que vayan preparando sus radios. Ya la semana que viene lo vamos a anunciar mejor. Pero vayan preparando la radio pila, visiten. Es buena excusa para visitar a sus abuelos, a su abuela, quien los tienen vivos, sino para ir a los lugares esos usados, donde venden cosas. Ahí se encuentran radiecitos, radio a pila, amiga. Mejor si llevan unas pilas recargables, bien cargaditas, a Fuego Austral, menos contaminación, menos dejar rastro. La radio la ponen en la cocina de su camp, la ponen en su obra de arte, es lo que acompaña dentro de su carpa. Fantástico, están ahí conectados con lo que está sucediendo entre todos durante Fuego Austral. Y claro que sí, tenemos las noticias del día de la fecha. Bueno, Fuego Austral se va a celebrar desde el 13 de febrero al martes 17 de febrero en los alrededores de la ciudad de Tandil. Esto ya lo hemos dicho en varias oportunidades. No hay más bonos. Cerrada la venta de bonos, cerrada la venta de bonos Soy un Colgado, cerradas las inscripciones a voluntariados, cerradas las inscripciones a cositas para hacer en el Center Camp y en el templo. Y entonces ustedes dirán, ¿qué noticia vas a compartir? Bueno, sí, porque los colgados, los más colgados de los colgados, que no han llegado a comprar el bono Soy un Colgado, ahora están buscando bonos en lo que popularmente se conoce como la reventa. Así que vamos a escuchar de un episodio anterior cuando Camilo Segata, tesorero de nuestra asociación civil, pasó por Magazine Austral a ver qué nos dijo al respecto. Y otra aclaración con respecto a los tickets, que ahora empieza el furor de muchos acordaron que quieren. Se pueden transferir los tickets, hay una tiquetera espectacular que se hizo con mucho esfuerzo comunal. Sepan la audiencia que los bonos es obligatorio cuando uno compra, acepta en la declaración de entendimiento que lo va a vender al mismo valor que lo compró. Si nosotros nos enteramos, porque cualquiera nos puede consultar qué precio tuvo ese bono en específico. Al haber varios precios distintos, puede ser que sea distinto. Pero si nos consulta y están intentando venderle un bono a un valor mayor que el que fue adquirido, nosotros lo damos de baja. Perfecto, buena aclaración. Bono, se le cancela el bono a quien está intentando venderlo a un precio distinto. ¿Esto está aclarado cuando lo compras? Recordemos que este es un evento hecho por hacedores, nadie está ganando plata, lo hacemos porque queremos, así que quienes necesiten transferir su bono por una cuestión de necesidad, porque no puede ir al evento, por lo que sea, recuerden que es el mismo precio al que lo adquirieron y se tiene que transferir el bono a través de la tiquetera, o sea, de la página fuegoaustral.org, porque necesitamos datos de las personas que forman parte del evento. Esto es seguridad de todos. Así es, así que ya lo escucharon en Magazine Austral, los bonos se venden al mismo precio que se adquirieron y se necesitan reasignar a través de la página. Esto es un tema de seguridad. No va a poder entrar nadie que no esté en la lista y que no tenga bono, así que por favor circulen esta información y ténganlo presente si ustedes van a revender o comprar un bono que ya ha sido adquirido por otra persona. Llamado a manos con ganas de pintar. Sábado 24 hay jornada en la sede de pintada de carteles, desde las 3 de la tarde hasta las hasta las 8 de la noche. 3 de la tarde hasta las 8. En la sede de Paso Aldán 5150, jornada de pintar carteles. ¿Estará Magazine Austral cubriendo el evento? Tal vez. Depende del clima, depende de cómo se sienta la producción. Así que, bueno, pero ustedes vayan a pintar carteles. Muy divertido. Si no encontraron actividad para hacer, si llegaron tarde a los voluntariados, la sede está muy activa, está muy linda y esta es una buena oportunidad para sumarse
a conectar con la gente que está haciendo y a sumar su granito de arena para hacer que los Juegos Olímpicos sean posibles. Amigos y amigas, acá va, querido teleescucha. Miren, yo les quiero contar algo. La estrellita roja, esta acá, eso es hoy. Y el corazón rojo, acá, a la derecha, ese es el día que empieza Fuego Austral. Y quiero que saquemos la cuenta. Quedan 1, 2, 3 semanas y chirolas para que empiece Fuego Austral. Para algunos quedan 3 semanas clavadas o incluso menos, porque van el sábado anterior. Así que, querida teleescucha, se me van preparando para Fuego Austral, queda muy poco, que nadie se duerma en los laureles. Y para eso, Magazine Austral les trae un pequeño checklist, una pequeña recordatorio que 3 semanas antes del evento nos parecía pertinente compartirla con todos ustedes. Recomendación de Magazine Austral de la semana. Empieza revisando tus elementos de camping. Eso es, la carpa, la bolsa de dormir, que el colchón inflable tenga el tapón, que no esté pinchado, cómo está la conservadora, la van pidiendo al tío, al primo, al vecino, a quien sea, el calentador, se van comprando los cartuchitos de gas, fíjense que ande bien, temas de seguridad, una buena sombra, fíjense que estén todas las estacas, que no esté rajada, y recuerden las luces de seguridad. Las luces no es adorno solamente, todos los tirantes tienen que ir con luces para que nadie se golpee en la pampa y además la luz en su cabeza, eso también es importante para ir recorriendo la pampa de noche. Revisen, amigues, teleescucha, amigos, amigas, vayan revisando sus cositas de camping. Se los voy a poner en pantalla de nuevo, estamos a 3 semanas, somos la estrella roja y vamos hacia el corazón. Amigues, nos queda muy poco para Fuego Austral, así que todo el mundo nos vamos preparando. Autosuficiencia radical, todo el mundo. Y como si esto fuera poco, otra de las cosas que tenemos que ir preparándonos son los jingles olímpicos. Si tu obra de arte va a Fuego Austral, eso tan increíble que estás preparando tiene que ser contado. Radio Austral está recibiendo jingles olímpicos. Te contactás con nosotros y te pasamos el link para que puedas dejarnos tu jingle. Les vamos a dejar un pequeño ejemplo de lo que fue un jingle del año pasado de mis amigues, de mi familia de la cantina. Opa, esperá, vamos de nuevo. ¿Qué tiene el domo para comer? ¿Qué tiene el domo para comer? ¿Será que te sirven corvina? ¿Será que usan sal marina? ¿Será que te afilan los dientes? ¿Será que te atienden sirvientes? ¿Qué tiene el domo para comer? ¿Qué tiene el domo para comer? Ese fue el jingle de mis amigas, familia de la cantina. Pueden dejar sus jingles creativos olímpicos para que difundamos su propuesta en Radio Austral. Y bueno, fuera de cartelera, pero igual celebrado en esta radio, queremos mandar un saludo muy especial de feliz cumpleaños al querido presidente de nuestra asociación civil. Un saludo y un abrazo enorme para... Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. ¡Feliz cumpleaños! Esta radio manda un gran abrazo y que tengas un día muy espectacular. Gracias, Cachi, que ha pasado siempre muy dispuesto a andar por esta radio, a compartir cosas, así que le mandamos un abrazo muy, muy grande y un gran feliz cumpleaños.
Y bueno, amigues, ahora sí. Esto es Magazine Austral. Y, amigues, volvemos después de unas merecidas vacaciones a la columna musical con fuerte aplauso. Hola. Hola, Reina, ¿cómo estáis? Bronceada, ¿acaso no me ves? Sos de la primera quincena vos. Así Yo en que- realidad soy de la última quincena de diciembre, pero bueno, se estiró un poquito la cosa, volví un poco, como se dice, con mocos. Estoy todavía, de hecho, como sacándome un poco lo restante, pero bueno, nada, acá Todavía sigue estamos. saliendo el 2025 por la nariz, digamos. Sí, pero se ha purgado muy bien, te digo, ¿eh? Así que nada, estamos con los últimos resabios de eso, así que nada, Bien. pero bien. De Bueno. nuevo, de vuelta, con la energía bastante renovada para encarar este año de la mejor forma posible. Qué bueno. Y compartir más música en la mañana de Magazine Austral. Y compartir más música, sí, me tomé, ¿qué habrá sido en total? ¿Un mes de ausencia? Me tomé este tiempo como para pensar un poco en cómo encarar esta recta final hacia Fuego Austral a través de la música. Ujú. Y la idea es, obviamente, seguir el mismo formato de 3 temas que han sonado en mi cabeza o en la semana, en mi rutina, en mi día. Pero bueno, quería también que fuera una búsqueda así como de, digamos, sentimientos, emociones, Ujú. estados mentales que surgen en un evento como Fuego Austral, o por lo menos que me han pasado a mí y que de última, viste, quería como traer y compartirlos, Ujú. ¿no? Entonces, bueno, la música de esta semana y probablemente de las semanas siguientes de Camino a Fuego tenga esos tintes. Bien. Bueno, ¿qué ha sonado en la cabeza y en el corazón y en los sentimientos y en el cuerpo de Barbula esta semana, estas semanas? Veamos. ¡Ey! A ver, porque no sabemos si la música la están escuchando o no. A ver, vamos a compartir de nuevo, a ver si resolvemos los problemas técnicos. Mientras tanto, podemos poner una música medio de fondo tipo. Tirarura, Ahí va, ahí lo escuchás. Sí, ahí se escucha, se escucha. Ahí va, ahí va, ahí va. 3 temas sonaron en la cabeza y en el corazón. Siempre estamos a hablar encima para que usted no nos dé de baja. Para que Muy Barbula, bien. ¿por qué este tema Bueno, en la cabeza? primero que nada lo que voy a decir es que esta columna también está pensada para que los DJs que no estén tan inspirados pero tengan ganas de trufar un pendrive en la pampa
puedan inspirarse de esto también, porque como que la idea es esto, ¿no? Como representar moods, momentos, emociones y demás, y Fuego Austral tiene una carga musical, viste, muy importante, tenemos artistas resarpados, entonces, bueno, nada. Si alguno no está inspirado, puede robarse, por ejemplo, este temón de Grúa Armada. Para quienes no conocen Grúa Armada es un dueto de Inglaterra, compuesto por Andy Cato y Tom Findland, que tomaron el nombre de Grúa Armada de una fiesta que se celebraba tipo en las décadas de los 70 en Newcastle, ahí en el Reino Unido, y terminaron fundando un club en donde ellos dos eran los residentes, ¿no? Andy pinchaba house en una de las pistas y Tom hacía lo mismo en otra pista y con funk. Los chabones como que salieron medio a la fama en el 95-97, más o menos por esos momentos. Y fueron como que el boom de ellos empezó a sonar cuando Fatboy Slim agarra un tema de ellos y lo mezcla, un tema muy conocido que dice I see you baby, shaking that ass. Temón, que recomiendo mucho escucharlo si no lo conocen. Es para mí, tipo, no sé, es espectacular. Grúa Armada para mí es un dueto que no sé, que siento que desde muy chica lo escuché y siempre como me generó esa sensación de quiero aprender a mezclar música electrónica como estos tipos, ¿entendés? Para que suene así y quiero usar tus temas. Así que, nada, eso es Grúa Armada. El tema, que es muy loco porque sin querer queriendo, con los artistas que siguen después, también son de Inglaterra, nacen en otra época, su boom viene mucho más contemporáneo a la actualidad. Pero los dos temas, viste, son temas como muy cuadrados, repetitivos con la letra. La letra de acá de este tema como que habla de qué pasaría si todos fuéramos iguales, ¿no? Y habla como es una canción que celebra mucho la diversidad y la individualidad, ¿no? Viste, hablando de que, che, si todos se vieran todos iguales, sería todo súper monótono, sería aburrido. Y nada, acá lo que queremos en el mundo, como venimos, es mostrarnos como somos, con todos nuestros matices, ¿no? Así que nada, como que el mensaje principal de esta canción es como que nuestras diferencias son las que nos hacen interesantes y evitan como que nos cansemos como de mirar a los demás, ¿no? Que siento que al contexto Fuego Austral, ¿no? Esto va muy de la mano con la expresión radical, ¿no? Y expresión radical como cualquiera sea, ¿no? Que para mí mi expresión radical es estar cómoda y vestirme quizás con pantaloncitos sueltos. Para otras personas la expresión radical es clavarse todo el perchero encima. Para otras personas la expresión radical es sacarse toda la ropa, ¿no? ¿Viste? Es como, es así de amplio y así de hermoso, ¿no? Nada, no sé, es un temón. Si no escucharon nunca Grúa Armada, se los recomiendo porque tienen temas hermosos, con letras muy lindas también. Y nada, sonidos muy espectaculares para replicar en la pista si fueses DJ que está buscando algo de inspiración para armar su set. Perfecto, inclusión radical, también incluimos a los DJs en este programa y les traemos datita. Yo ayer me puse entero, estuvo muy bueno. Gracias por la recommendation. Bien, aguante. Sí, y me encantó esto de qué pasa si todos somos iguales, como gran reflexión. Me encanta cómo viene este mood, no solo en la cabeza, en el corazón de Bárbula. Bueno, vamos al siguiente tema, voy a subir el volumen. Andiamo nomás.
falta de respeto que pone, ¿no? Vos viste, acá nos vamos poniendo en una pista quizás un poco más caliente, ¿no? Que suele pasar, ¿no? Siempre hay un momento, sobre todo cuando empiezan a suceder las fiestas más nocturnas, en donde viene un DJ y te hace meterte para adentro, medio introspectivo, ¿no? Y este es un tema que es un poco así, ¿no? Este es un tema de Disclosure. Disclosure también son de Inglaterra, son dos hermanos, Guy y Howard Lawrence. Dato de color, me he tomado una retirada de redes sociales, pero por algún motivo vi que hay una especie como de challenge o algo de mostrar quién eras hace 10 años, más allá como por 2016, y bueno... 2016. Claro, el boom de Disclosure fue justo medio en 2016, así que bueno, podríamos decir que está un poco como a tono con lo que la gente en las redes sociales está hablando. Disclosure es dúo británico, música electrónica, el género de ellos es Deep House y Garage House, que es algo que está, podríamos decir, un poco de moda en el circuito de artistas de Foxtrot. Bien. Y bueno, siempre como, ya el nombre de la banda, viste, como Disclosure, ¿no? Como que viene a hablarte de las cosas como que están como ocultas, o de las cosas, viste, que necesitan salir un poco a la luz, ¿no? Y el tema What's in Your Head, primero que es un tema re hot. O sea, yo lo escucho y tipo me jotea mal, o sea, esa voz de la mina, los sonidos atrás, ¿viste? ¿No? Es algo que uno a veces necesita escuchar en la pista. Pero después lo peculiar de este tema, que quizás parecido al de Groove Amada, es un tema como medio cuadrado. Este tema dice solo esta frase que está acá de tipo, wow, ¿qué hay en tu cabeza? Adentro de tus ojos, sentilo. Wow, ¿qué hay adentro de tu cabeza? Tu cabeza está en silencio, ¿no? Eso es lo que dice todo el tema, todo el tiempo, y lo repite. Y nada, como que el tema básicamente lo que explora es como el misterio de los pensamientos no expresados, de las emociones ocultas, ¿no? Hablando de como estos como ojos en silencio, de esta cabeza en silencio, como metáforas de los sentimientos, ¿viste? Que nos guardamos más para nuestro mundo introspectivo, ¿no? Y que muchas veces también son las cosas que terminan generando intriga del afuera y del otro cuando te ves, ¿no? Como que, en particular, es como que el tema como trata un poco sobre el momento de curiosidad, de comprender como la complejidad de cuando uno se mete para adentro, ¿no? Quizás la repetición de la letra como que enfatiza la idea de que alguien que parece tranquilo, reservado, puede tener una vida interior rica o turbulenta, o sea, como muy, muy variada, ¿no? Y en este como camino a fuego austral, yo lo pienso mucho en este contexto, ¿no? Es de noche, hay sustancias y uno en un momento, ¿viste? Hay un tema que de repente te pega y como que cerrás los ojos y un poco que te vas y... Adentro. Te vas adentro hasta que después te la cambian y salís de ahí. No sé, me parece un temón como interesante como para ese momento como introspectivo de la pista. Así que, nada. Y bueno, como dije, o sea, como sin querer queriendo, los dos primeros temas terminaron siendo temas de distintas épocas, ¿no? Porque hablamos un tema que es más como del 99, otro del 2016, pero bueno, el lugar de donde nacen son lugares bastante parecidos, ¿no? Salen en Inglaterra, son duetos, pero al mismo tiempo como de géneros distintos, unos más de house funk y otros más de deep house o garage. Bueno, nada. Son medio primos en un mundo, en un abanico del house, pero traen sus distintivos. Y muy, muy expresión radical. Sí, re. Por sus títulos. Bueno, vamos al tercer y... A ver, te subo el volumen.
I look for you. Me colgué y lo dejamos mucho más tiempo del que YouTube va a permitir, No. pero bueno, esperemos que no nos YouTube. Dale, no te pongas la gorra, loco. Bueno, ¿vieron cómo soy yo con mis columnas? Que siempre les tengo que traer algo para la juventud. Algo de música de TikTok. ¿Por qué si no uso TikTok? Pero bueno, viste, me sale. Nada, creo que es también la gracia de la curaduría de música, es alimentarse de todo, ¿no? No solo de lo que nos gusta, sino de lo que sale un poco de nuestro circuito. Pero bueno, nada. Estamos escuchando a un niño nacido en 2005. ¡Hola, mierda! Un niño nació en Nueva York el 5 de julio de 2005, llamado... O sea que ese niño tenía 11 años, amiga. Exactamente. Llamado Shane Michael Booth, pero artísticamente se conoce como Somber. S-O-M-B-R. Nada, el chaval es un pibe de 20 años que estalló en el año que acabamos de dejar atrás. Gracias a TikTok. Viste, como que la industria hoy está en esa música para TikTok. Es interesante el tema, está buenísimo, es disco, es re bailable. O sea, es un tema que te tenés que parar y bailarlo. En sí, el chabón hace tipo pop alternativo y bedroom pop. El bedroom pop es un género como, imagínate adolescente en tu habitación cantando, Sí. haciendo la perfo delante del espejo. Eso es el bedroom pop y está buenísimo. La verdad que, ¿quién no quiere cantarse una canción frente al espejo en culo en su casa, no? O mientras limpia, si sos un poco más grande y tenés que ser responsable de tu adultez, ¿no? Claro, ¿quién no lo ha hecho a los 10 años? O sea, claro, cuando este niño... Es eso, ¿no? El chabón el chabón digo como que, bueno, es quizás bajándolo a lo conceptual y a lo fácil, es un nepo baby. Sus padres son, creo que el padre es tipo productor, y la madre también ha estado metida como tipo directora de comunicaciones en algo referido a la música, entonces como que, nada, no es difícil que un pibe de 20 años entonces con ese background o con esa familia, viste, pueda lanzar una carrera, así como así. El chabón ha sacado un par de temas previos, pero este ha sido uno que pegó bastante, primero porque tiene a otra artista como bailarina del tema, que es esta chica Addison Rae, que también ha pegado bastante el año pasado, y no sé si al principio de esta playlist quizás tengamos algún tema de ella. Eso por un lado, ¿no? Por el otro, bueno, el tema en sí, la canción se llama 12 to 12, de 12 a 12, que habla como de un amor medio obsesivo y no correspondido, que quizás esa es la parte como que no nos agrada tanto, sí, como que me gusta mucho como la parte como del enfoque, ¿no? De que es una persona que está buscando una conexión, ¿no? In a room full of people, I'll look for you. En una habitación llena de gente, te busco a vos, ¿no? Y no sé, me ponía a pensar mientras la escuchaba el tema y decía, claro, si vamos desde el tema anterior, ¿no? Que te pusiste re introspectivo y de repente tenés que salir de esa. Salir de esa, lo primero que haces es como medio como mirar a tu alrededor y intentar encontrar caras conocidas, ¿no? Volver a encontrar como el espacio seguro, un amigo, un significant other, quien quiera que sea, pero es esto, ¿no? En una habitación llena de gente, ¿dónde está tu lugar seguro? ¿Dónde, a quién busco, no? Y yo siento que ese también es un sentimiento que está mucho en fuego, ¿no? En un espacio como tan abierto, con tanta gente, con tanto estímulo, te busco a vos, amigo, te busco a vos, amor, te busco como... Nada, y al mismo tiempo como toda esta parte no se deja de ser un tema como, ¿no? Que es como tipo, tiene mucha confusión, tiene amor, tiene desamor, tiene una búsqueda
de vincularse, que siento que también nada, fuego es un poco eso, ¿no? O sea, gente que no se conoce, encontrándose y teniendo quizás un novio o una novia de los días que dure el evento, conociendo a alguien que después te quedás como, uy, che, quizás te quiero conocer en la vida, por fuera de esta vida. Y nada, creo que eso es como lo lindo que me llevo de este tema y que traigo acá para la columna. Así que, nada, estos no han sido los primeros 3 temas de cara a Fuego Austral para ustedes, para que los disfruten y para que los bailen. No solo temones, sino me encantó el recorrido conceptual que ha traído hoy la columna de Barula, no, tremendo. Vamos a dejemos para que bailen. Bailen, locos, bailen. Agregando la ropa al punto Barula. Vamos, locos. Full of people, I look for you. Nada, temón. Y además, si te sentís medio viejo, te pones un tema de un pibito de 20 años y la juventud te sale a borbotones. O sea, Colágeno, o sea, colágeno musical. Eso, lo bárbaro. Bueno, Barula, volvemos a los aplausos y a ver si la gente de operaciones me acompaña. A ver, y avíseme, la tela escucha, avíseme si no se escucha. Porque... Avisen, ustedes son el feedback en vivo y en directo, amigos. Claro, el feedback humano. Bueno, el aplauso para Barula. El lunes. Gracias, Reina Musical. Nos vemos el lunes que viene. Gracias, amigos. Nos vemos el lunes que viene, probablemente no en casa, no con este calor y con horas de diferencia, pero nos vemos el lunes que viene. Me encanta, Internacional. Seguimos con la vibra internacional. Nos vemos, adiós, amigos. Feliz semana. Adiós. Estos han sido los 3 temas que sonaron en la cabeza de Barula esta semana. Volvimos a la columna musical. Esta columna musical es un lujo tremendo. Después les paso la playlist que se está armando, porque todos los temas que suenan en la cabeza de Barula van a parar a una playlist para que puedan ahí sacar los temas, escuchar los discos y demás. ¿Qué tele escucha? Como saben, hace ya una semana que estamos entrevistando a campamentos temáticos. Los campamentos temáticos son un grupo de 1 o más personas, ya una persona es un campamento temático, que crean una propuesta socioartística, que tiene algo de social y de arte para otros participantes de la ciudad temporal. Su existencia es clave para generar interactividad, conexión y movimiento dentro de Fuego Austral. La semana pasada entrevistamos a las cabras. Las cabras fueron quienes abrieron esta sección de camps y fue muy interesante lo que nos dijeron las cabras, porque siempre preguntamos, bueno, ¿qué es un camp? Como si se lo contaras a tu abuela, y lo que nos dijeron fue esto de la cultura, de la familia gitana, de la identidad, del lenguaje propio, y me parece eso tan interesante y tan clave de conocer cómo es la idiosincrasia de cada uno de los campamentos temáticos que forman Fuego Austral 2026. Invitamos a nuestros amigos. Eu quería falar portugués, mas mis amigos de Sassy Camp, les mandamos un beso, pero no están por aquí. Pero tenemos más camps, queridos. Y ahora sí. O sea, este camp internacional, yo no les voy a decir nada, tienen un nivel de producción, un nivel de superación año tras año, un nivel de comunicación que lo vamos a ver ahora, pero impresionante. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al camp Para Vos, ex Pies de Libertad. Un aplauso. ¿Ahí? A ver, ahí estamos.
Hola. Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias, muchas gracias. ¿Se Buen escucha? día, ¿cómo estás? Sí, te escuchamos bárbaro. A ver si la tele escucha ahí en el chat. Nos dice, los rusos, sí, te escuchan bárbaro. Bueno, ¿Cómo estás? gracias por estar acá. Yo muy bien y me encanta. Gracias por venir al programa. Muy contenta de que estés acá. Estuvimos charlando ahí, intercambiando cositas. Estuvimos viendo la página, o sea, la página de ustedes ha circulado por Fuego Austral y estamos asombradísimos. Así que acá en el programa siempre preguntamos como si se lo contaras a tu abuela, como alguien que no sabe qué es el camp, qué es para vos, ¿cómo se lo contas? Bueno, en principio quería decir que soy rusa parlante y todavía estoy aprendiendo español. Y Español es mi primera vez en la radio y directamente en español. Para, que te vamos Gracias. a poner los aplausos de nuevo, porque esto merece un fuerte aplauso. Por favor, la teleescucha, me aplaude en el chat. Muchas gracias. Esto es impresionante. We can switch to English. I don't speak Russian, but yeah. No. Por mucha práctica de español y muy poca práctica de inglés, ya se bajó el nivel de inglés y está creciendo el nivel de español. Hermoso. Entonces, sí, es perfecto igual, o sea, yo sé que ay, uno muchas gracias. Sí, bárbaro, así que bueno, gracias. Gracias por este desafío. Gracias por aceptar este desafío. Bueno, ahora sí, ¿qué onda? Como si se lo contaras a tu abuela, ¿qué es? Bueno, es un espacio para, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Renovarse, renacimiento. Cuando estés en La Pampa, no sé, con muchas cosas intensas, puedes venir a nuestro lugar, a nuestro camp, para renacer, para como relajarte y exhalar y no sé, como tranquilarse, porque hacemos ceremonias de sauna muy profundas, guiados con una, ¿cómo se dice? Con una guía que lo hace como una ceremonia, no es tipo solamente entras, bañaste y nada más, no. ¿Qué más? Este año también lo queríamos hacer el año que viene, o sea, 2025, 2027. Sí, pero al final llegamos a hacerlo este año, 2026. También llevamos un art carrito, como lo llamamos. ¡Wow! Con la música que va a recorrer por La Pampa haciendo fiestas. Y seguramente vamos a llevarlo a la quema del man para hacer tipo lo más fuerte, más ruido y más festejoso. Ajá. No sé. Hermoso, o sea, la propuesta va subiendo año tras año. ¿Querés contarnos un poco la historia del camp? Bueno, es bastante irónico para mí porque yo vine a Argentina en enero de 2023 y estaba buscando un camp para sumarme o algún equipo para sumarme para no ir sola a Fuego Austral y encontré a otro grupo de los rusos que hicieron una sauna rusa también. Y vine a su reunión, entendí que no, estamos en distinta onda, no podemos, no puedo sumarme. También tengo como, no sé, una trauma y mucha gente tiene ese trauma en Rusia al menos, de la sauna de cuando eran niños. Ok. ¿Es algo tradicional en Rusia el sauna? Es bastante, sí, es bastante tradicional y mucha gente que tiene su familia en un pueblo no tienen una ducha para bañarse, tienen una sauna para bañarse y no es muy ceremonial, es más común, pero
por lo que sé, mucha gente como tiene esa experiencia de su, ¿cómo se llama? Cuando éramos niños. Como de la infancia. Sí, de la infancia, gracias. De la infancia cuando como nos dijeron que tenemos que estar, aunque no estemos cómodos, algo así, y bañarse, todo. Por eso yo también tengo esa trauma de tipo, no quiero ir a una sauna. Muchas gracias. Cuando no soy niña, nada más, no quiero elegirlo. Y esto es muy irónico a mí, que al final en 2025, 2026, soy una lidera de un campamento con una sauna. Sí. ¿Y por qué? Traumas infantiles. Sí. También con las ceremonias profundas, seguramente podrían llegar muy adentro en su experiencia, en su memoria, en sus, no sé, traumas también, y recuperarse también podría ser. No solamente los que tienen esa experiencia dura o mala de su infancia, también los que tienen otra experiencia dura o, no sé, traumática de su vida. Y cada persona tiene algo así. También, como entonces, el 2023 yo llegué a Fuego Austral como con dos chiques, hicimos una experiencia en Central Camp, como afuera de la sauna. Después, como yo participé muchísimo en la sede, en Cava y en la comunidad en general. Sí. Y cuando llegamos a ir a Fuego Austral 2024, algunos argentinos me invitaron, tipo, che, ¿querés sumarse a nuestro equipo de free campers? Así que compartimos la comida, agua, sombra, todo eso. Y yo llegué y me sumé, y como conmigo también se sumaron poco a poco, no sé, paso a paso, un ruso más, una rusa más, un ruso más, una rusa más. Entonces, los argentinos jodearon, tipo, es una invasión rusa. ¿Qué está pasando, chiquis? Bueno, y como nos conocemos y vivimos la experiencia de Fuego Austral 2024 juntos, y como, no sé, durante de Fuego Austral decidimos que no queremos ir a Fuego Austral como free campers nada más. Queremos llevar una propuesta es mucho más interesante. Yo también tengo experiencia y no solamente yo, muchos participantes de mi camp, tenemos experiencia de Burning Man de Rusia. Entonces, tipo, estamos acostumbrados a eso. Entonces, sería, para mí, sería el cuarto fuego. Esta vez sería el cuarto fuego, y yo también fui 4 veces a Fuego Austral de Rusia. ¡Wow! ¿Cómo se llama el Fuego Austral de Rusia? Tiene 2 fuegos. Bueno, Rusia es muy grande. Bueno, ahora por el gobierno ya no existe, lamentablemente, pero hubo 2 fuegos cada año, uno por verano y uno por invierno, con nieve y todo eso. ¡No! ¡Wow! Nosotros nos quejamos de la lluvia, del viento, o sea, acá se acaban las quejas. En Rusia se hace un fuego austral con nieve. Chito la boca, todo lo que se quejan de... Bien. Gracias. Sí, entonces en verano se llama Aganyok y significa algo tipo fueguito, pequeño. Y en invierno se llama Haladok y significa algo tipo como frío pequeño. Okay. No es hielo, es frío, pero pequeño. Bien. Y bueno, entonces, todas las veces en Rusia yo participé en
en el camp, o sea, no sé, se llama, es un equipo bastante cerrado en Rusia, en el camp de Rangers. Entonces, cuando vine a Argentina, como mi primer paso fue tipo sumarme al equipo de Rangers también. Como es como mi alma también. ¿Este año vas a ser Ranger también? Sí, sí, seguramente. Qué bien, qué bien. Ya pasaron los Rangers por acá, les mandamos un beso grande. Un equipo muy grande el de Rangers y una linda oportunidad para conocer otras personas, porque de repente salís a caminar con alguien que a lo mejor no conoces. Sí, es genial para conocer y para, no sé, sentir la alma del evento, sentir y repasar y no repasar, distribuir, o sea, digamos. Claro. Claro. Sí. Y como funciona distinto en comparación con Rusia, porque en Rusia es como Aganyok, el fuego de verano, tuvo tipo 2.000 personas y más. Wow. Y el equipo de Rangers era más o menos 50 personas. 50 personas. 5-0, 50. 50. Cuando Martín estuvo acá, dijo que el equipo de Rangers llegó a tener 100 personas para un evento de 1.000. O sea, había muchos pocos Rangers en comparación a los que tenemos acá en Argentina. ¡Wow! Sí. ¿Y cómo fue para vos esa experiencia? Muy bien, me encanta, como no sé, yo siento como muy parte de los Rangers, como por todo el mundo, como para mí no funciona así, tipo, soy parte de Rangers de Rusia y no soy parte de Rangers de Argentina o alguna otra parte, no, para mí es tipo un sistema, no sé, un sistema o una familia, como en general, no tipo dividido por... Claro, me encanta este punto de vista que traes, cómo se unen de repente todos los regional burns del mundo, y cómo es tu perspectiva de sentirlo como conectado y como parte de esta red mundial. Bueno, por ejemplo, porque en Rusia tenemos mucha experiencia con Art Cars. Y este año yo me sumé como, no sé, parcial, me sumé al equipo de MAD para compartir toda la experiencia que tiene la comunidad rusa de Burning Man ahí, con toda la documentación y toda la experiencia, todo. Yo lo pedí del equipo de Rusia, traducía a español como con puntitas para explicar cositas y lo llevé al equipo de MAD para que puedan implicarlo en la comunidad de Argentina. Entonces, para mí es tipo, siempre tenemos que hacer intercambios entre países, entre las comunidades de otros países, de otros Burning Mans regionales. Espectacular, sí, compartir, o sea, en definitiva somos todos parte de un experimento social global. Y compartir ese conocimiento es algo clave, así que bueno, gracias por poner en el cuerpo esa misión. Y hablando de comunicar, quiero compartir en pantalla su sitio web, porque es... Ay, muchas gracias. Espectacular. Para ver, a ver si se comparte, ahí va, para toda la teleescucha. Ahí, este es el sitio web del campamento ruso. Vemos fotos. ¿Estas fotos de qué años son? ¿El año pasado? Año pasado, sí. Ahí vemos algunas fotos. A ver si te encontramos. Creo que más eso, sí. Ahí estás, mirá, ahí, qué bien, qué lucazo. Expresión radical. Bueno, acá hay un poco de historia, quiénes somos, aquí estás de nuevo. ¡Ay, tienen niñes! ¡Qué bien! Sí.
somos un camp que tiene muchas personas de todo el mundo, y como, o sea, un camp internacional y un camp child friendly. Porque este año creo que vamos a tener 8 niños y vamos a armar una carpa para niños que sería abierta para todos los niños de Fuego Austral también. Qué buena noticia. Bueno, mapadres de la teleescucha, ahí tenemos un espacio para todas las infancias dentro de Fuego Austral. Bueno, acá, ¿por qué un camping? No, miren esto. O sea, yo sigo scrolleando, sigue habiendo información. Esto es muy hermoso. Y esta parte creo que me encantó, principalmente acá lo del medio. Ahí son todos jóvenes, lindos y sin complejos. Ese es el mito. La realidad es que todos somos diferentes. Un poco lo dijo Bárbula en su columna musical. ¿Qué pasa si somos iguales, pero en realidad todos buscamos nuestra singularidad y llevamos nuestra singularidad, y esa es la parte más hermosa? Y bueno, introvertidos, extrovertidos. Bueno, esto, bárbaro, fantástico. ¿Cómo participar? Bueno, acá les dejamos voy a dejar en el chat el link a esta página increíble que han Muchas gracias. Nuestros amigos. No, bárbaro. Bueno, y siguen sumando gente, ¿cómo? Sí, casi estamos llenos, pero recién recalculamos que tenemos un par de lugares disponibles para la gente que quiere sumarse. Entonces, como ahí hay botones como unirse al camp, por toda la página, como repite unas veces. Así que se puede sumarse llenando un Google Form y después nos conectamos. Podría ser no como rapidísimo porque estamos con muchas cosas para prepararse. Todos ustedes sí lo saben. Sí, es mucha preparación y mucho trabajo, así que paciencia quienes apliquen al camp a sumarse. ¿Es solo no argentinos o reciben argentinos también? No, recibimos argentinos también, claro, bien. Obvio, sí, claro, ya tenemos, tenemos, este año ya tenemos una estadounidense, un uruguayo, 1 o 2 argentinos, un alemán, y ahora estamos como, no sé, muchos rusos, y tal vez encontramos una chilena y una de Inglaterra, tal vez, no se aplicaron, pero pidieron la info. Perfecto, bueno, muy internacional. Acá les pasamos la página, toda la teleescucha, para que puedan chusmear las propuestas que nos van a ofrecer el camp. Y bueno, para que podamos también acercarnos y conocernos y charlar un poco e intercambiar experiencias de diferentes regionales del mundo, que creo que esa parte es súper potente. Así Muchas gracias. Quería agregar también una información que con inmediatez, entonces no preparamos una, no sé, planilla como anterior, con inmediatez. Si sos un DJ y querés contar en nuestro Art Carrito, querés tocar en nuestro Art Carrito, que tiene como parlantes y mesa de DJ y todo, si querés, venite a nuestro camp para charlar y encontramos. Y también si sos, no sé cómo se dice, un campamento temático, un artista que tiene arte y quiere invitarnos a tocar, porque tenemos DJs en nuestro camp, podemos venir con Art Carrito a su lugar para contar, para tocar, para bailar, para pinchar la fiesta. Perfecto. O sea, todas las opciones, DJs con pendrive, se suben al ARCAR, o camps que quieran el ARCAR en la puerta de su camp. Ahí está para vos, disponibles para toda la comunidad de Fuego Austral. Espectacular toda la propuesta. Nada, increíble. Muchas gracias. Palabras de admiración. Y bueno, vamos a regalarte este cálido y fuerte aplauso
aquí. Gracias. Bueno, y recomendar que vayan a ver el muralazo que te mandaste, que se mandaron con Blue en la sede. Ay, sí, sí. Una chica de nuestro camp, sí. Todos somos artistas, claro que sí, pero una chica como dibuja y sí, hizo con sí. Hizo el mural del man en la sede, vayan a verlo, espectacular. Un camp de muchos artistas con muchas propuestas para todas las regiones y todas las edades. Así que otro fuerte aplauso para ustedes y gracias por visitarnos hoy en la mañana. Muchas gracias por invitarnos. Adiós. Bueno, nos vemos en La Pampa. Chao, chao. En La Pampa, ya queda muy poco. Adiós. Sí, chao, chao, chao. Chao. Bueno, esta ha sido la primera entrevista internacional que tenemos en la mañana de Magazine Austral. Nos está dejando la vara muy alta, les quiero decir. Así que, camps, a ponerse las pilas, porque acá hay unas propuestas muy fuertes, muy inclusivas para todos en La Pampa, muy ansiosos de ver qué es lo que nos lleva este camp para Fuego Austral 2026. Y seguimos con nuestro programa. Llega el momento de las páginas a manijas, el servicio que no sabías que necesitabas. Todos los miércoles se abre el buzón de pedidos en páginas a manijas en el Instagram de la radio, Radio Austral. Y a ver qué nos ha llegado el día de hoy, de este miércoles, digamos, la semana pasada. Bueno, se busca una guitarra en buen estado y sin que no esté usada. Esas guitarras que están ahí tiradas en el fondo del garage, que están colgadas de adorno en la pared, pero que no se usan. Ahí se está buscando esa guitarra que pueda ser prestada a una persona muy responsable y muy cuidadosa de nuestra comunidad. Así que te la escucho. Si alguien anda con una guitarra que no está usando, que está medio de adorno en la pared, comuníquese con la radio, así hacemos el match. Padres de infancias. Bueno, ya ahí aparecieron varios, ¿no? Se pueden ir al Camp Russo. Esta persona que publicó, ahí habrá muchas infancias, pero seguimos buscando a padres de infancias en la sala, niñas que vayan a Fuego Austral. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más ha llegado? Bueno, comienza el pedido de carpooling, ¿no? Estamos en temporada alta de pedido de carpooling, quién va, quién viene. Acá alguien está buscando transporte para el viernes, volviendo el lunes en zona de Capital Federal. El sindicato de sentidos creció a 18 integrantes, 60% nuevos. Tengo miedo, manden paz. Les mandamos un fuerte abrazo y un saludo especial y mucha paz a nuestros amigos del Sindicato de Sentido, que los hemos invitado varias veces, están sin tiempo. Bueno, Sindicato de Sentido, los esperemos en Magazine Austral y les mandamos paz, mucho amor y felicitaciones enormes por este crecimiento. Buena Camisa Club precisa donantes para regalar magia en Fuego Austral. Esto es toda la información que nos ha llegado. Buena Camisa Club. Yo les digo, comuníquense que son en la radio y los comunicamos con Buena Camisa. Esto promete ser un planazo. Y bueno, esto ha sido las páginas a manijas del día de la fecha. Y bueno, hoy los invitados están, no sé, no me están llegando, no sé qué pasa. Fueguino todavía no está acá. Así que vamos a ver, como no está acá, vamos a pasar a otra sección que tenemos para más adelante. A ver, está acá la operación, operando en vivo y pasando. Acá está, ahí lo tenemos, ahí va. Ahora sí, que le hacemos la comunicación, la presentación oficial, como siempre, y a todos nuestros invitados. Hoy tenemos un programa internacional y obviamente no podía faltar nuestro columnista internacional oficial, nuestro querido amigo Fueguino del Mundo.
Un aplauso para él. Buen día. No escuchamos si está saludando. No sabe, o sea, yo sé que estás ahí, pero no te ve, no hay sonido. No sé en qué burn del mundo estarás. México, quizás. Perú, tal vez. No sabemos, pero no te escuchamos. Te puedo llamar por teléfono, Fueguino, y salís en comunicación diferida. A ver ahí, a ver ahí. ¡Ahí estás! Hola, Conicet. Buen día. Para que estoy Disculpa. dando el aplauso de nuevo. No escuché el Fueguino aplauso, al disculpa. mundo. Me prestaron una computadora y parece que tiene mal configurado. Gracias, Conicet. Qué placer estar otra vez acá. Además, yo venía escuchando recién. Qué placer escuchar a la gente de ese camp. No sé. Placer, ¿no? ¿Viste lo que es? ¿Viste Sí, la infraestructura? Sí, me llamó mucho la atención algo que dijo. No sé si en un momento, acá a mí me encanta la cultura latinoamericana, pero están todos los camps diciendo, esto no llegamos este año, lo hacemos 2027. Y la chica esta, así muy compante, dijo, lo íbamos a hacer en 2027, pero lo hacemos ahora. Lo hacemos ahora, ¿viste? La verdad que creo que me encanta mucho la cultura rusa latinoamericana ahora. Ahora vas a cambiar el discurso. Ahora te gusta la cultura. Pero pará, ¿vos escuchaste que dijo que en Rusia hacen un fuego austral con fucking nieve? O sea, bueno, ¿qué? Nosotros acá llorando por una lluviecita que dura un día, un poco de barro, y ellos te clavan un fuego austral con nieve. O sea, lo planifican con nieve y todo. O sea, sí. Bueno, eso es lo lindo de que me gusta también de la cultura latinoamericana, muy bueno con la queja. A mí me encanta. Es verdad, somos muy buenos. Buenos. Yo estuve en Rusia, en todos esos camps, claro, sí. Estoy muy emocionado porque falta poco para que estemos en La Pampa y estamos en el periodo que más me gusta, que es del mercado secundario de los tickets. Sí. Es muy bueno. Estás ahí en la compra y venta. ¿Vos sos parte de esa? Yo ya tengo mi bono del primero, el que era el re barato. Un vuelto al principio, para la verdad que para los que fueron voluntarios el año pasado. Pero bueno, después estuvo el SUC. Para mí debería haber también un SUC después, como si te colgas del colgado, puede haber soy un tarado o algo así. Sí, podría ser la verdad. Pero bueno, tengo algunos datos de la cantidad de gente que no sé si me la permiten compartir, pero estoy muy contenta porque la cantidad de bonos que se vendieron es capicúa y es un número primo. Para mí es espectacular. O sea, todo esto que somos primos, qué sé yo, se refleja en el número de tickets vendidos. Increíble. Yo que vos diría que es yo te entiendo, pero creo que hay mucha telescucha que quizás no sabe. No sabe que es un número primo. Un número primo son aquellos números que se dividen solamente por uno y por sí mismos. Así que sí, la cantidad de tickets vendidos es un número primo y es un número capicúa, que significa que se lee igual de atrás para adelante, de adelante para atrás. Estoy muy contenta. A mi TOC le hace muy, muy bien. Fueguino, escúchame. Yo te estaba esperando acá, porque hay una información que vos nos tiraste y yo te la quería doble chequear. Y traje un material de archivo. Ok. No sé si estás preparado para esto, pero te voy a poner el material de archivo que yo quiero doble chequear con vos. Esto nos dijiste más o menos hace un mes atrás. Confírmeme, por favor, la telescucha, si se escucha bien. Ya se sabe de la comunidad también lo que pueden hacer. Algunos ranchers ya están ofreciendo servicios privados de rancher. Entonces tú puedes, claro, uno que no esté de turno en el momento, tú le haces una contratación de servicio privado de rancher y él te gira alrededor de toda la joya durante las 6 horas y rancherea privado. ¿Arreglo directo con el ranger o voy a Central Camp? Habla con Martín, que él tiene la datita. Te va a decir que no primero, tú insistes. Y después, porque esto no termina acá. Esto se lo dijiste a Juan en La Joya y después estuvimos con Martín.
Vos dijiste que Martín iba a decir que no. Claro. ¿Y qué dijo Martín? A ver qué dijo Martín. Claro. Perfecto. Después, como yo decía la vez pasada, hay algunos camps que contratan rangers privados. También intracamp, intraevento. Sí, Martín se ¿Esto es acerca. oficial? ¿Esto Sí. es oficial lo del Ranger privado? No hacemos subarrendamiento de Rangers a los campos. Si Efectivamente. ¿Cuándo yo te he mentido a ti, Conicet? Nunca jamás. Siempre trayendo data fiable. Pero ahora necesitamos saber cómo hacemos para hacer este subarrendamiento de Ranger. O sea, al final esta data está circulando muy en el subsuelo. Pero yo la traigo a la luz, porque a mí siempre terraza, no subsuelo. Perfecto, siempre terraza, me encanta, sí. Yo no sé si puedo compartirte, porque a mí me estuvo sucediendo, al igual que tú, por lo que veo, que desde esos momentos me han estado llegando muchas consultas del servicio privado de rancherismo. Sí. La gente pregunta, me pide, por favor, no digas que yo pregunto, pero pregunta. Claro. Entonces yo hice mucha averiguación, estuve metiéndome en los suburbios, en los calzoncillos Rangers, y porque tú sabes también que la radio es servicio. La radio es servicio, claro que sí. Además de arte. Bueno, yo hice una infografía. ¡Apa! Que puedo contarte un poco cómo están siendo a día de hoy las distintas propuestas que puede uno contratar del servicio privado autoindependiente del rancherismo. Ok, hiciste una investigación exhaustiva metiéndote hasta en los calzoncillos y en las bombachas, porque también tenemos rangers, mujeres que usan otra ropa interior, y armaste toda una infografía para compartir hoy. Sí, mira, vamos a ver si deja. ¿Qué servicio de lujo? No, pues que yo me quedo todas las cosas en serio. A ver. Sí, sabemos, sí. Yo no sé si tú puedes. A ver. Planes de rangerismo. Ok. Planes de rangerismo autoindependiente. Perfecto. ¿Qué sería el autoindependiente? Ellos quieren redoblar que es autónomo y independiente. Ajá. Bien. Por ahí así medio que lo llaman. A veces también dicen cosas para confundir nomás. Y tienen 3 planes. Es como cuando tú contratas al Fibertel, que tienes el que va despacito, el que va común y el que va cuando eres programador para afuera, que tienes mucho plata. Entonces tú puedes contratar según tus necesidades y tus capacidades. El primer plan se llama Plan Ranger Black. ¿No? Ahora vamos a desarrollar. Perfecto. El segundo plan se llama Plan Ranger Classic Burn. El clásico. Y finalmente tú tienes también el Plan Ranger Excalibur Megazord Wimbledon. ¡Wow! ¡Qué nombre! Sí, bárbaro. Bueno, a ver, contanos un poco más de cada plan, a ver qué podemos hacer. Ahora para que, yo sé que te gustaría que esto suceda y sucedió, ahora se convirtió en un cuadrito. Mirá, este diseño gráfico, lo amo. Bueno, vamos si quieres por el primero, yo puedo ir contando, si tienes una duda, pregunta, y si puedo responder, respondo, y capaz que ni puedo responder. Pero el plan Ranger Black, que es este que estamos aquí, tiene las siguientes características. Tú puedes contratar un rancher por una vez, ¿sí? Solamente un turno, que puede ser para un evento máximo de 3 horas. Ok. No más que eso, puede menos. Hay que reservarse, o sea, como que hay que guardárselo para una fiesta o algo así, para cuando uno necesita un cuidado exhaustivo. Sí, o un lugar o una comida que vas a organizar en tu camp también puede ser, entonces ellos están ahí. Siempre tiene, de hecho, este no puede ser, bueno, puede ser para fiesta de día, pero porque este es un servicio que solamente puede contactarse de día, es un servicio de uso.
Perfecto. Bueno. El foco del servicio está en Leave No Trace, you know. Se chequea que los rastros, eso es como, se ocupa mucho de eso el ranger en cuestión. Y también hay algo importante, sí, que lo que también el ranger hará es detección temprana de desastres de infraestructura y de naturaleza. Entonces va a chequear las estacas y los domos y los fogones. Ok, esto es como una prevención para que el ranger oficial no te cague de pedo. Sí, es en carriles paralelos a veces. Claro. Porque quizás no mencioné, estos rangers privados autoindependientes están vestidos de civiles. Porque no puede a la luz del día, porque a la luz del día no se puede estar así haciendo estas cositas. Claro. Martín negó todo. Así. Bueno, sí, yo te había dicho. Yo alguna vez te mentí, Conicet. Nunca. Martín, no sé si puede decir lo mismo. No puedo, claro. Bueno, entonces, bueno, estarán los Rangers comunes, pero que son 2 en cada turno, en todo el fuego de la Austral. Entonces, capaz que están ahí, pero capaz que están en la otra punta, haciendo cosas. Claro. Entonces, aquí yo tienes asegurado que el Ranger hará la detección temprana de cómo están las estacas y si se viene un viento y chequear domos y los fogones. Y además incluye, él viene con un matafuegos en este plan de 2,5 kilos. El chiquito no incluye, vos hay un asterisco. Bueno, eso es decir, incluye el matafuegos, pero el Ranger no va a pagar. Él incluye el matafuegos. O sea, te lo deja ahí al costadito nomás, no te hace nada. Si es necesario, tú le vas y le pides o él te lo da. Pero este plan se llama LAC y bueno, tiene sus limitaciones. Claro, es el más barato, o sea, el más accesible. Perfecto, sí. Mediación de conflictos. Mediación de conflictos, sí, pero tú no puedes elegir el Ranger, toca, la suerte es loca. Ok. Tú no puedes elegir tu Ranger preferido, que si tu novio es el Ranger no puedes elegir. Claro. Es sin elección, sin contacto visual ni charla, nada de eso. No se le puede hablar, salvo que el Ranger decida iniciar la conversa. Bien, ok, es el Ranger el que decide. Bueno, ok, esto para un bolsillo más modesto. Acotadín. Claro. Servicio el que no tiene multitrabajo hoy en día, que tiene uno solo y está ahí. Claro. O el que está haciendo muchas cosas para Fuego Austral y no... Y bueno, sí, también. Este plan está muy tomado el año pasado por los free campers, que son, viste, medio sueltos, andan por ahí, no se sabe bien dónde están, pero están. Eso toma mucho. Y también algunos hippies con fantasías capitalistas, entonces hacen esta contratación de una vez. Perfecto. Un éxito. Plan Ranger LAC, lo he presentado. Si tienen dudas, después ponemos el canal de contacto conmigo y podemos charlar alguna cosita. Yo no estoy implicado, yo radio de servicio. Claro, solamente nos estás trayendo información, vos no sos un Ranger privado, no sos. No hay que matar al mensajero. Perfecto, sí, es verdad. A menos que el mensajero sea un fuego, pero no hay que matar al mensajero. Claro. Bueno, ¿quieres que pasemos al plan Ranger Classic Burn? Por favor. Este es un clásico, acá todos los camps, el Cabra Camp, el Pi, la familia, los rusos también. Todo esto contratan casi todos, Este es el popular. Este es el Popu. Claro, es el plan intermedio, ¿viste? Es el truco de vender. Exactamente. Tres opciones para que todo el mundo elija el del medio. Exactamente. Bien. Tenés 3 turnos Rangers en vez de uno que tenías antes. Se extiende el evento que tú puedes necesitar para las 5 horas en vez de 3. Ya puedes contratar un servicio no solo diurno, sino también nocturno, de día o de noche. Además del Leave No Trace, el Ranger va a estar enfocado en esas siglas que son principios, ahora no me están saliendo. ¿Qué puede ser?
ER, esas son... Principios. Algo expresión radical se enfoca en que la gente esté radicalmente expresa. También se enfoca en RC, que debería ser... no sé, AR tiene que ser autosuficiencia radical y Sí, RC... autosuficiencia radical. Mira que lo escribí yo. Y RC, a ver si lo tengo aquí. Bueno, cuando se nos ocurre... ¿Cuál puede ser RC? ¿Qué estaba drogado? Ay, ahora, bueno, estaría bueno que repasemos. Ah, yo sé, ya Sí. sé. No, el ER primero es economía del regalo. Ah, economía del regalo. regalo. Bien. Y el segundo sabemos, seguimos sin saber. Radical, ¿no? Radical something. Bueno. Radical. La verdad que este coso está buenísimo porque además tiene la detección más temprana de los desastres naturales o logísticos. Este lo detecta si se va a volar un domo un ratito antes que el anterior. Ah, tiene como información satelital y esas cosas. Claro, sí, ves, este decía detección temprana y este dice detección más temprana. Bien, perfecto. Están más pillos aquí. Bien, tienen más tecnología. Acá te ponen como más cosas, claro. Sí, de hecho, si tú ves el matafuegos, ya no es de 2,5 kilos, este es de 5 kilos, el intermedio, ese podés usar para hacer bíceps también. Claro. ¿Y acá en este plan lo usan o simplemente te lo dejan? Uy, disculpa. Sí, claro. Este estamos hablando de un buen plan. El matafuegos es usado por el Ranger que está capacitado por el chico rubiecito muy bonito que enseña a usar el matafuegos. Con lo cual, sí, este ya es un poco más completo. Usted puede elegir quién es el Ranger que quieres para el servicio. Tiene que estar disponible también, no puede estar en 2 lugares al mismo tiempo. Claro. Pero puedes pedir, por favor, quisiera tal o cual Ranger. Es un plan también más sociable porque tú puedes entrar en contacto con el Ranger, puedes mirarla. Bien. Puedes se puede mirar a los ojos, se le puede pedir que baile, se le pueden pedir cosas, ¿no? Sí, se puede pedir muchas cosas. Acá es muy importante consentimiento, bueno, como en todo el fuego del Austral. No obliguemos al Ranger a hacer cosas que quizás no desea. Para eso está quizás el último plan, ya llegaremos. Bien. ¿Y qué pasa finalmente, con la charla que tiene un asterisco? La charla tiene un asterisco. ¿La charla tiene un asterisco? Dice charla, asterisco, sí. Ah, bueno, espera que estoy buscando mis noticias. Se le puede charlar de temas varios, pero no incluye conversaciones profundas ni opiniones sobre el sentido de la vida. Perfecto. Ni se garantiza la iluminación espiritual. ¿Está bien en esas charlas? Está bien. Hable pavadas. Está bien, hable de pavadas, hable del clima, hable de la información que tienen, de cosas que ve, no que siente. Bueno, está bien. ¿Cómo te parece? ¿Qué te parece? Buen plan, aparte como el intermedio, siempre lo más conveniente. El intermedio. ¿Quién te piensas que ordenó todo el quilombo de la cabra Sham? ¿Ellos? No, el servicio privado del rancherismo. Ah, claro, ahí estaban vestidos de civiles ordenando todo. Porque las cabras habían pagado. Mirá. ¿Cómo? ¿Las cabras habían pagado este servicio? Yo no puedo hablar de plata, es importante la desmercantilización. Perfecto. No sabemos bien qué onda esto, pero bueno, sí, es como dices, como en la película del 9 Reinas, que en un momento le dice, tú no los ves, pero están ahí. Sí, claro, están ahí. No sabemos cómo, bueno, dale, seguimos. ¿Cómo es el último plan? Bueno, finalmente plan Ranger Excalibur Megazord Wimbledon, full evento, full todo. Este plan, no sé si me gusta tanto. O sea, tenés un Ranger siguiéndote todo el día, básicamente, como un guardaespaldas. Claro, la verdad que toca un poquito, quizás tangencialmente a la esclavitud, y por eso no me gusta tanto. Claro. Pero bueno, cada uno sabe y toma decisión que quiere, ¿viste? Claro, más hechos y rapiditos te incluye a la mierda. Limpieza, te limpia la carpa.
Sí, sí, te limpia el espacio común de tu coso, de tu campo, de lo que deseas. Sí, tú puedes Claro. pedirle que te ayude con la decoración, con el orden, que te haga unos mensajes y que te vaya a comprar algo en el rapidito también. Wow. Sí. Wow, la verdad, este debe estar salado igual. No sé si es muy accesible para los mortales en Fuego Austral. Pero viste que Fuego del Austral a veces se disfraza de hippie, pero hay cada Crypto Bro y Crypto Sister que la tienen todita, tú sabes. Como vos, como vos. Bueno, pero yo soy muy de la autosuficiencia radical. Yo no necesito esto. Claro, bien. Bueno, a veces sí. Bueno, puede ser. O por lo menos el más barato. Viene bien, viene bien. Sí, bueno, el matafuegos es de 10 kilos. Y hay un extra también, no sé por qué lo puse. Que si deseas, le puedes pedir que te lance traen una red de tenis y te la ponen en la pampa. Creo que por eso lo de Wimbledon. Bien, ok. O sea que viene hasta con propuesta artística esto, con propuesta, o sea, te olvidaste de llevar una propuesta, Tuki, Plan Ranger, Excalibur, Megazord, Wimbledon. Sí, muy completo. Yo de hecho estoy 92% seguro, de que el año pasado o el anterior, uno de estos Rangers armó la cancha de vóley. Ahí y llenó de arena. Fue todo improvisado. Lo tenían así en este plan. Y el tipo hizo no sé cuántas rapiditas. Salió, buscó arena, volvió, buscó arena, salió, buscó arena y armó. Puede ser, ¿eh? No descartemos la teoría, no descartamos la teoría. Hay que decir que hay que respetar porque funciona este plan también, funciona. Perfecto, perfecto. Bueno, pero ahora la pregunta más popular de toda la teleescucha, ¿cómo hacemos para encontrarlos? O sea, tenemos que ir ahí medio como preguntándole uno por uno, che, ¿qué plan me ofreces? ¿Cómo es? ¿Como los arbolitos funciona? Mira, autosuficiencia. Hay que encontrar lo que uno busca. Pero bueno, yo puedo dar una pista. A ver, contanos. Más o menos. ¡Opa! Está bien. Telegram. Ya sabe por qué canal ahora usted busque. Si está interesado va a encontrar. Si no encuentra es porque no estaba tan interesado. Claro, claro. Bueno, ahí está. La pista está en los suburbios del internet. La dark web. Sí. La dark web. No, a ver, me interesa. Voy a hacer mi investigación para el lunes que viene, a ver si... yo no ando muy pudiente, como verán, estoy trabajando mucho de voluntaria, semana a semana, la producción en el sistema capitalista no está siendo muy fuerte, pero bueno, quizás reciben algún tipo de intercambio comestible o algo de eso, si los alimento bien. Sí, yo no sé sí, yo creo que aceptan un montón de distintas formas. Claro. De intercambio. En realidad no es un gifting, ¿eh? Esto no deja de ser un gifting. Pasa que a veces es gift por gift, pero no deja de ser gift. Perfecto, bien. Sin intercambio monetario. No sé. Yo no puedo prometer, yo no quiero mentir. Tú sabes, alguna vez yo te mentí, ni sé. Nunca. No puedes decir lo mismo. Nunca. Bueno, Fueguino, espectacular la infografía y la data. Gracias por toda esta investigación profunda que has hecho. Me imagino que te has contactado con muchísima gente para poder sacar toda esta data oculta. ¿Vos ya encontraste ya ese canal de Telegram? Pues sí, no sabes lo que es mi Telegram, está explotado de un montón de cosas, porque nadie quería charlar conmigo. Yo para averiguar esto me tuve que usar Telegram y también me hicieron bajar otras mensajerías de contacto también. Hay muchas, cada una tiene un nivel más de ciberseguridad, ya no se entiende por qué. De hecho, una persona me hizo ir personalmente a ver, justo estábamos cerca y fui a ver a charlar. Ok. ¿Estás en Argentina ya? No, yo digo acá en el Perú. Sí. Sigo acá en el Perú. Sí, en Perú. Nada, porque estaba cerca, viste, bueno, yo te había comentado, no quiero extender, yo iba a ir al Chavo del 8 Burn el otro día al final. No fuiste. No es que no fui. Tú puedes creer que se postergó el evento porque no había dinero para pagar la renta del lugar.
Bien, bueno, un evento temático muy temático. Sí, se va a pasar para más adelante. Estoy acá a la espera a ver si voy a algún bar prontamente o si no si voy directo al fuego de la ostra. Austral, bueno, no, en Tandil, cerca de Tandil, ya estarás recibiendo la información más concreta, porque tú tenés tu bono, estás anotado. Falta poco. Hoy vi lo que mostraste de los calendarios, que Sí. ay, me hizo fruncir la cola. Faltan pocos días. Falta muy poco. Y acá estamos, el pescado sin vender, seguimos acá, nos seguimos divirtiendo, entrevistando camps, bla, bla, bla. Y hay que ponerse a buscar todas las cositas porque, pues, autosuficiencia radical. Así es. Fingimos demencia. También me encanta eso de la cultura latinoamericana. Fingimos que no pasa nada. Tal cual. Sí. Bueno, Fueguino, a ver, para que busco los aplausos. Por favor, sí, esta vez. Mucho aplauso. ¿Sabes lo que me costó esta investigación? No, lo sabemos, lo sabemos. Esta ha sido la investigación profunda y exhaustiva de Fueguino del Mundo sobre el servicio de Rangers privados. Un aplauso. Gracias, Conicet. Gracias, te mando un abrazo grande. Siempre un placer estar en este magazine que es cada vez más increíble. Gracias a vos por ser parte. Sos parte de esto, sos uno de nuestros columnistas oficiales, así que esto a también mí me encanta. Qué bueno. Bueno, nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias por la infografía. Un placer. Adiós a todos los que se escuchan. Chao, Conicet, un gusto. Chao. Seguimos. Bueno, muy buena la data, a bucear en el mundo de Telegram, a ver qué encontramos sobre este servicio privado de Rangers, que Rangers Oficiales lo negó. Ya hemos visto el material de archivo, fue negado rotundamente por Rangers. Seguimos en nuestro programa. Vamos a la sede. Un ratito, siempre pasamos por la sede todas las semanas. Charlamos esta semana con el equipo del Templo. Tenemos un informe especial sobre el equipo del Templo y acá lo vemos en Magazine Austral. Vamos a estar construyendo durante 10 días en la sede, del 5 al 15 de enero. Si alguien tiene ganas de pasarse, vamos a estar ahí. Los que quieren venir, si quieren pasar a trabajar, bienvenidos. Los espero más adelante, más cerca de la fecha. Hacemos un vivo en el armado. Me encanta. Cuando estamos en la sede, metemos Cuando un vivo. estamos en la sede, hacemos ahí un vivo, hacemos un movilero desde la sede. Me encantó. Hola chicos, ¿cómo están? Estamos hablando acá en la radio, preguntarles un poco, romperles un poco las bolas de qué están haciendo. El templo, vamos a hacer un ¿Templo? templo, sí. ¿Y esta qué parte es? Una columna, puntualmente, una columna exterior. ¿Se puede hablar y spoilear un poco de cuál es el concepto? No. Bueno, está, no vamos a decir nada, todavía igual no se entiende, podemos mostrar la madera. Pero no es cualquier columna esta, cuenten qué columna es. La última. ¿La última de cuántas? 24. Ok, 24 columnas, algo sabemos, Dos por cada apóstol. Ok. Mira ¿Cuántos días piensan que van a trabajar? Acá en el ala sur del hangar. Ok. Hasta las 23 columnas que Mirá, qué bien, al lado del fantasmita. el fantasmita está cuidando las columnas. Ok, están hermosas. ¡Wow! Un trabajo. ¿Cómo se sienten hoy, 13 de enero? 13 de enero. Yo muy bien, cansado, pero con mucha energía. La verdad que cuando empezamos el primer día vimos que estamos avanzando como medio poco y llegamos a un nivel de profesional de donde teníamos porcentaje de avance y ya para el segundo día habíamos avanzado un montón. Ya teníamos un montón de cortes, ya teníamos la rueda hecha de producción, así que llegar al día de hoy, que tenemos en teoría 2 días más para usar la sede, ya estamos embalando. O sea, nos quedan casi 48 horas gratis en algún punto para acomodar, básicamente. Entonces eso es, nada, gracias a ellos, a organizarnos y poder laburar bien. Y a los voluntarios, claramente. Sí, somos una armadera. Sí. A ver, Sí. somos un grupo como de... Somos como un grupo de 20 personas, o sea, somos una banda. Aparte hay áreas, diversas, como dijo él.
sea, no somos nosotros 3, somos 20 en realidad. Es una banda. Nada, bueno, súper aliviado, como muy ahí, ¿viste? Cuando estás ahí como en la recta final y decís, che, ya estoy por llegar. Más allá de la posición, la verdad que la posición no es importante, al menos para mí. Quiero llegar y punto. Y bueno, me siento ahí como llegando a un primer proceso, ¿no? Después también hay que volver, hay que ir allá, llevar todo esto y que funcione. Pero bueno, eso, muy contento. Me siento muy, muy contento. Yo también. Estoy muy contento. No, estamos re bien, estamos bárbaros. Pudimos terminar con todo lo que teníamos que terminar, los objetivos que nos pusimos, estaba todo bastante construido. Así que divino, nada, disfrutando. O sea, la semana pasada le metimos, pero ahora ya esta semana hasta es más es que disfrute, cierre, mucho más ahí, como que la semana pasada era, bueno, cortar madera, todo. Es que es el noveno día de trabajo sin parar. O sea, nosotros hace 9 días que estamos vendiendo todos los días. Sin parar. Incluimos el domingo, entre 6 y 8 horas. Sí. De las 2, 3 de la tarde a las 9 de la noche, todos los días. Todos los días. Es un montón. Sí, pero ya casi estamos. Ya estamos. De tantos años que trabajaron juntos y que hicieron una estructura tan grande, ¿qué enseñanza les quieren compartir a la gente? Breve nota editorial. Si bien es la primera vez que este equipo hace el templo, trabajan juntos haciendo Los Manes en las últimas 9 ediciones. Sigamos con la entrevista. Yo empiezo. A mí me pasó un montón que, bueno, como venía diseñando solo el man, me cargué esa tarea solo de diseñar, de pensar, de hacer el presupuesto, de ver los cortes de madera, de ver que estén todo allá, de cómo armarlo y eso. Y era un montón de laburo y yo tenía muchísimas imperfecciones y de repente, bueno, aparecimos los 3 y dijimos, bueno, vamos a hacerlo juntos para el año que viene y demás. Y ahí hubo un cambio rotundo. Para bien, claramente, donde yo me desligué de un montón de cosas, que no soy bueno, y ellos aparecieron a compensar este lado mío, y así yo también creo que compenso lados de ellos. Obvio. Y entonces algo para compartir de lo que aprendí es, está bueno encarar algunas cosas solos, pero siempre vas a necesitar en alguien que te acompañe. Entonces buscar en las personas o las personas que aparezcan y empezar a trabajar en equipo. Todo lo que hemos hecho hasta ahora fue un salto cuántico para mí con ellos y fue un trabajo en equipo super light, nos llevamos re bien. En este caso somos 3 y siempre trabajamos bastante en democracia y hay que también entender en algún punto, y entre comillas lo digo esto, cuándo ganar y perder, porque a veces yo digo, no, para mí tiene que ser esto, y ellos 2 votan lo diferente, y bueno, votan, vamos por aquel lado, y así nos vamos alternando, y no nos molestamos por eso, no es sacar el ego del medio y entender que estamos haciendo algo, y saber cómo delegar, y confiar en el equipo que tenés. Bueno, lo del trabajo en equipo, totalmente. A mí me costaba trabajar en equipo y nada, por suerte aprendí a encuadrar con estos 2 seres. Por lejos, la mejor enseñanza que me queda de este team. No tengo mucho más que decir, salvo que sí, es verdad que él no se ordena muy bien. Y ahora, nada, tenemos no sé... Sí, como 45 tipos de madera, A1, A2, A3, la A1 calza con la A8, es como todo un trabajo de ingeniería que hicimos que, nada, mejoró mucho. No, y lo que hace mejorar también en el trabajo en equipo y todo es que puedas escalar algún proyecto y funcione mejor a gran escala. Eso me parece también está bueno. Y otra cosa importante es que yo por lo menos pasé de padecer el proceso a disfrutarlo. Esto que decía él, trabajar en la carencia total todo el tiempo no está bueno, y cuando pasás a disfrutar el proyecto, está bárbaro. De hecho, estamos todo el tiempo disfrutando todo. Sí, la verdad la pasamos muy bien. Sí. Bueno, es un poco un clip interno también, ¿viste? Decir, che, esto no es un trabajo, vamos a disfrutarlo del principio al fin, tío. Nadie está obligado a venir acá a las 2 de la tarde de un martes. Sí, y tomarlo más en equipo, o sea, real es eso, es tipo, che, esto, no sé, en junio, agarrar y decir, che, estamos para hacer algo, bueno, dale, listo, lo arrancamos en junio y esto va a ser en febrero. Reuniones todos los miércoles, a la noche, charlar de un tema, o sea, siempre hay cosas para ver, siempre hay cosas para mejorar. Entonces, bueno, hoy hablemos del diseño, listo, 2 semanas hablando de diseño.
Bueno, ahora veamos cuánta gente necesitamos para armarlo. Listo, 2 semanas hablando de eso. Bueno, ¿cómo lo vamos a prender fuego? Y va viendo como distintas cosas todo el tiempo y la verdad que tuvimos un montón de reuniones de orden, de discusiones, de esto sí, esto no. Y después llega un momento que es empezar a producir, se suma el equipo, ya empezar a confirmar cosas, venir, cortar madera. Sí, eso es lo loco, cuando dejas de planear, hay que empezar a hacer. Cuando dejas de planear, hay que empezar a hacer. Tipo, en nuestro caso fue el 5 de enero, como que ahí, bueno, nada, ¿no? Mentira y verdad. Como, bueno, basta de planificar, hay que empezar a hacer, agujerear, comprar, llevar, traer, transformar. Eso también es un Cinta embalar. Cinta embalar, mucha. Eso es un lindo, también es un lindo clic que sucede. Sí. Pero, Sí, el clic también, sí, de encontrar el lugar adecuado para trabajar y saber qué hacer en fuego y qué hacer acá. Apareció la sede, decir, bueno, ellos pusieron el freno, no, allá no hagamos nada o hagamos lo menos posible y produzcamos acá. Eso nos cuida más la espalda, nos cuida más las discusiones, que las cosas salgan mejor, las herramientas, todo. Entonces tenemos un nivel de producción mucho más acertado, un clima, si llueve, estamos, piso nivelado. 3 días de lluvia, bajo la lluvia. Sí. eso pasó. Arranca el evento. Gracias por el gran regalo de Bueno. Placer para mí. Sí. No, reciban el agradecimiento. Bueno, entonces, Sí. de nada. Está bien, de nada, me sirve. Me sirve. Gracias. Saludos a todos los que me conocen. Ya está. Un fuerte agradecimiento para los amigues del templo. Estuvo muy divertido. La producción me contó que estuvo muy divertido hacer esta nota. Y vamos a felicitar a la producción por esta edición impresionante de este video que hemos visto y esta entrevista exclusiva con nuestros amigos del templo que ya embalaron. O sea, ahora solo les queda construir in situ. Así que les mandamos un fuerte abrazo y felicitaciones a nuestros amigos del templo que están haciendo y que han hecho un laburazo increíble. Y muchas gracias por estas palabras exclusivas. Les cuento que los vamos a volver a ver. Y les adelanto que la producción de Magazine Austral tiene bajo la manga unas notas. No voy a spoilear, pero se han estado haciendo móviles, entrevistas, pero imágenes exclusivas, o sea, revisión de material de archivo. Gente, querida Teleescucha, las notas que se vienen las próximas semanas previas a fuego son para no perderse. O sea, un material, una calidad de filmación y de edición, pero de no creer. Así que quédense muy atentos, atentas a todo lo que va sucediendo en los próximos lunes previos a Fuego Austral, porque viene una calidad de notas impresionante. Y bueno, y pueden bucear en nuestro canal de YouTube, a donde están todas las entrevistas, todo el material y los programas completos de Magazine Austral. El aplauso para nuestros amigos del templo, porque el aplauso. Y otro aplauso para la producción que anda dando vueltas. Seguimos. Y ahora otro aplauso más, porque sabemos que se va acercando el cierre de nuestro programa cuando llega la columna de cine. Sin mucho spoiler, los dejo con la columna de cine, que viene una película premiadísima, multipremiada y muy especial. El aplauso es para nuestra columnista. Y nos vamos a ver la columna de cine de esta semana. A ver. Buen día, Juanjo. Buenos días. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Seguimos atravesando el enero con mucha alegría. Sigue el sol, así que eso está bueno. Llovió un poquito ayer, vino bien, refrescó. Cualquier clima
sol, lluvia, espectacular para ver películas, porque Es si hay verdad. mucho sol, te tenés que meter adentro, porque si no, la piel... Hay una parte del día que sí. Entonces vos decís, ¿qué hago a la siesta? ¿Qué hago a la 1:30 de la tarde? Ya lavé los platos, ya comí, me veo una película. Buena oportunidad, buen momento. Y acá Eh, traemos las recomendaciones a toda la comunidad para una sugerencia de algo que Un les puede llamar. momento, así es. Así que hoy vamos a hablar de una película en particular. Viste Ujú. que estamos atravesando empezó la temporada de premios. Sí. Entonces eso, bueno, hace revisitar un poco las películas del año que pasó y te actualiza un poco. Dice, che, bueno, estas hay gente que la está considerando, supuestamente gente especializada. Decía, bueno, si no la vi, capaz está bueno verla. Yo no soy tanto de ponerme así un objetivo enciclopédico, de decir, bueno, entonces todas las nominadas las tengo que ver. No, pero bueno, te pone algunas referencias. Entonces, hoy quiero hablar de una película, en particular, una película argentina que Me recientemente, vuelo que es, a ver. digamos, que fue nominada a los premios Goya, Sí, que son los premios de la Academia Española. sí. Y está en la lista corta para la nominación a A los los Oscars. Oscars, sí, ya sé de qué estás hablando. Esto se va a saber el 22 de enero, o sea, la semana que viene. Pero bueno, para la próxima ya vamos a saber qué pasó con esto. Sí. Bueno, ya lo dijimos, me parece básicamente. La película es Belén. Película de 2025, estuvo en el Festival de San Sebastián, o Donosti, si lo decimos en euskera, y está dirigida por Dolores Fonsi, protagonizada por Camila Plati. Bueno, Belén, es Belén, no la pude avanzar, te digo que la empecé a ver y no. es bastante emocionante, atraviesa bastantes cosas, hay que, bueno, agarrarle un día, tal vez esa introducción que hicimos de, bueno, este momento del verano, está tranquilito. Claro. Bueno, pensalo un poco más. Esta no. Antes de ponerle play a Belén, fíjate en el momento del día en el que estás y de tu semana. Pero bueno, sí, la verdad es un película increíble. Belén, basada en una historia real y a su vez en un libro que se llama Somos Belén, de la autora Ana Correa. Bueno, la película agarra el libro y bueno, hace su propio guión y su propia presentación de esa historia. Hoy lo que vamos a hacer es verla a partir de, son como distintos temas y verla a partir de frames, de imágenes de la película. Bien. Pero primero un poco la directora. La directora y su compañera co-guionista, que a su vez ambas son actrices de la película. Dolores Fonsi, Belén, es su segunda película. La primera fue Blondie, del 2023, que estuvo en el Bafisi. Muy buena película con menos pretensiones, más chiquita, pero la verdad como a mí me gustó mucho, muy interesante. Mucho. Muy linda, ópera prima de Dolores Fonsi como directora, increíble, o sea, nada, la mina, después de una carrera increíble como actriz, debutar así como directora, y además, digamos que elige bien sus parejas, o digamos tiene una afinidad amorosa que le hace muy bien a su laburo. Así es, sí. Bueno, Dolores Fonsi es la pareja de Santiago Mitre, digamos que es el director argentino del momento. Sí, dirigió Argentina en 1985, que estuvo nominada a los Oscars, sí. Entre otras. El Estudiante fue su ópera prima, película. La Cordillera, Paulina con Dolores Fonsi o La Patota. Sí. Paulina, también gran película, sí. Otro día podemos revisar, a mí me hace pensar un poco el mensaje que transmite sus películas, pero como cine en sí me parece intachable. Pero ¿por qué Dolores Fonsi es muy buena directora? Vamos a hacer algún comentario sobre eso. Para mí, hasta ahora 2 películas, pero 2 películas, 2 goles, digamos. Bueno, es una persona que tiene una ventaja que tienen los actores en relación a quienes estudian cine o hacen cine, o sea, son directores de formación, que es que desde los 17 años está en sets de filmación. Desde los 22, creo, la primera película que hizo como actriz fue Plata Quemada, si no me equivoco, más o menos a esa edad, que se hizo en fílmico, o sea, ella agarró la transición incluso del fílmico al digital. Bueno, transita eso, entonces, ¿qué pasa? Tiene mucho ejercicio, muchas miradas de muchos directores, y entonces si el actor es más o menos curioso, le interesa, eso como es algo a favor. Los directores no tienen tantas oportunidades de practicar,
Porque, Claro. bueno, pueden hacer cortos, pueden hacer videoclips, pueden hacer publicidades, pero el proyecto de hacer una película, Dolores Fonsi tuvo mucho más sets de filmación que muchos directores. Claro, sí, así que no Entonces, es. esa práctica, ese ejercicio y eso de poder tener distintas miradas de distintos directores es algo que ella tiene a favor y un recurso que tiene para aplicar cuando ella asume esta tarea. Hay varios ejemplos, no sé, el más conocido sería Clint Eastwood, digamos, en Hollywood, digamos, un actor que se hizo un gran director. Y después, bueno, podemos seguir nombrando. Bueno, da cuenta de esto, de este recurso que tienen los actores que les llegue a interesar esto. Y después, bueno, Laura Paredes, bueno, nada, también una de las mejores actrices argentinas del momento, miembro del grupo Piel de Lava, que si no fueron a ver nunca una obra de Piel de Lava, por favor, vayan. Vayan, por favor, a ver. Ahora en febrero se estrena otra vez Parlamento. Yo no fui a ver Parlamento. Todavía no fui a ver Parlamento tampoco, así que buena oportunidad, sí. Y bueno, y Laura Paredes también co-guionó con Dolores Fonsi y Blondie. Así que bueno, vienen trabajando juntas. Es gracioso, Laura Paredes es la pareja de Mariano Ginas. También, o sea, está todo ahí en familia. Todo. Y Ginás y Mitre trabajan juntos también. O sea, es como que, bueno, nada, eso, un comentario. Y acá, bueno, obviamente como actrices las dos están muy bien. Y algo sobre la temporada de premios, no sé, a mí, yo quiero rescatar que quienes tomaron esa decisión de la Academia Argentina, porque es cuál mandás, ¿no? Digamos, Claro. Bueno, mandaron ¿Homo Belén. Argentum o Belén? No mandaron Homo Argentum. Algunos podrían decir, bueno, es porque el tema pega más, entonces el tema te hace rebotar. Bueno, más o menos. Primero están los méritos cinematográficos propios de esta película, que ahora vamos a hablar. Y después también podríamos decir, bueno, Connie Duprat tienen un nombre ganado en España, que podría perfectamente decir, bueno, estratégicamente mando Homo Argentum porque va a rebotar. Bueno, y no, mandamos un Belén porque confiar que es una decisión basada en los méritos de la película en sí, más allá del tema. No, y con mucho riesgo porque, digamos, más allá de que es un tema en boga o, digamos, como, lo iba a decir un tema hot, pero como que caliente en el sentido de que despierta muchas sensaciones, pero despierta como, o sea, nada, despierta sensaciones muy encontradas. Entonces también es una decisión política fuerte mandar a esta película. Así es. Bueno, y algo más sobre Dolores Fonsi, el interés que ella tenía en el tema, y que si ahora repasamos en el 2016, cuando ella ganó el premio Platino por La Batota, nombró la lucha por la liberación de Belén. Entonces, no es una cuestión que a veces sucede medio oportunista de un director le interesó la historia de repente, que tal vez genuinamente, y va y la cuenta. Bueno, ella venía siguiendo el tema y bueno, tomó la decisión de dirigir la película. Y yendo más a la película, Belén, paso a paso, tratando de no arruinarle la película al quien no la vio. La piel de gallo. Como punto de partida, la película se llama Belén. En realidad la protagonista es la abogada que interpreta Dolores Fonsi. O sea, Belén es una de las protagonistas específicamente, pero no está tanto en cámara, no, son tantos minutos. Es a quien le pasa el hecho que desencadena todo, pero la que lleva adelante toda la historia es la abogada y su grupo de trabajo. Y acá, sobre el hospital, y en concreto, sobre los méritos que tiene la película. Muchas veces a veces se utiliza el recurso, se pone de moda la idea de el plano secuencia o poner en tiempo real alguna parte de la película, y a veces es simplemente un virtuosismo o te quiero mostrar que sé técnicamente poder hacer esto. Acá, toda la primera parte, ingresa Belén con Dolores al hospital, todo se narra en tiempo real, no es un plano secuencia tan largo, hay un par de cortes, pero digamos como que continúa en tiempo real lo que te están contando, y eso es muy importante. Entonces, es el recurso que te están poniendo en el cine y que, por ejemplo, el libro que cuenta esta historia no puede poner en práctica porque la escritura funciona distinto. Que te está contando todo lo que pasó y cuánto tiempo transcurrió desde que entró hasta que la detienen. No sé si lo dijimos, por las dudas si hay algún colgado, o sea, si esto es un libro, es un caso real de una mujer tucumana que llegó al hospital con dolores de abdomen, tuvo un aborto espontáneo en el hospital y la detuvieron porque la culpaban de que estaba mintiendo y de que en realidad se había practicado un aborto clandestino, y estuvo detenida 2 años. 3 años, 2 años sin juicio, después la condenan,
y un año más hasta que la liberan porque Hasta que liberan a Belén, sí. abre la causa. Bueno, entonces, el recurso acá de contarte la historia y contarte cuánto tiempo va a ser es muy importante después para el proceso judicial que se lleva adelante y lo que relatan los testigos y por qué la terminan condenando. Y eso es un acierto de la película de contarlo así y de empezar así el relato. Y a su vez, acá, bueno, en imagen, Camila Plate, la protagonista que hace el papel de Belén, la que más hace un arco de personaje y cambia es ella, no tanto la abogada. La abogada ya estaba comprometida con ese tipo de causas, tenía una mirada en ese sentido, y si bien hay un cambio, hay un montón de cosas que asume y que se modifican y que termina en otro lugar del que empieza el personaje, la que más cambia es Belén, porque empieza totalmente golpeada y descreída de lo que pasó y termina confiando con otra fuerza, con un movimiento detrás y apoyándose en eso. Entonces es como muy interesante más el arco de este personaje. Entonces, lo que hace la película es, toma muchos aciertos y no se pone lo que pasa a veces con el cine testimonial de ponerse muy declamativo, solemne. En ningún momento de la película hace eso. De hecho, el personaje de Laura Paredes es un personaje que hace muchos chistes o apela al humor, pero sin ser un comic relief. O sea, es como, bueno, nada, la vida sigue y el mundo sigue adelante y tenemos que llevar adelante. Si vamos a meternos en algo tan jodido, bueno, por lo menos cuando podemos nos reímos un poco y de las cosas que están pasando alrededor de esto. Y en ese sentido, un mérito de la película, no ponerse solemne ni ponerse declamativa, sino va punto por punto y te va contando qué está pasando. Primero, el hospital y la violencia que se ejerce ahí desde el primer momento con los trabajadores del hospital, y después la policía que la prende directamente. Lo siguiente es el sistema judicial. Acá Julieta Cardinali interpreta a la abogada oficial, la defensora pública que le ponen y que hace muy poco por llevar. Entonces, lo que sucede en el caso, bueno, la apresan, hay 2 años en donde no se completa el juicio y se termina. Y el personaje de Dolores Fonsi es la que después le saca el caso y dice, pasámelo a mí porque hiciste todo un desastre. Y es muy interesante el personaje de Julieta Cardinali, que, no sé, viste esa gente que la ves y te das cuenta que no tiene alma. Claro. Está ahí, está puesto todo ahí, el rol de esta defensora. Y que hay que hacer ese papel, hay que hacer de alguien que no se compró, o sea, y sobre todo sabiendo de dónde viene la actriz, ¿no? Que es parte de un colectivo feminista, donde este tema seguramente le atraviesa un montón. Hacer esos papeles de la nada misma. Sí. Es muy importante para la historia y, bueno, difícil. Sí. Entonces, bueno, y ahí ya también entra el juez, que lo hace Luis Machín. También increíble. Sí. Pero bueno, representan a eso, el sistema judicial que no le importó nada y también que trabaja con muchos prejuicios, obviamente, y en el marco de una sociedad muy conservadora. La cárcel es donde más se expresa la situación como de desigualdad y la diferencia de clase entre las abogadas y Belén y su familia. Sí. O sea, queda bien claro que, bueno, esto es algo terrible, una expresión de injusticia, pero que le pasa mayormente a las mujeres pobres. Y eso queda claro en la cárcel, y es donde más descreída arranca Belén, y que en un momento la para a la abogada, que viene con toda su buena intención, que le dice, esto no puede ser lo que te hicieron, lo que te hicieron no puede pasar, y un poco la corta a Belén y le dice, sí, no puede ser, pero pará de decirme que no puede ser porque me está pasando. Claro. Y yo estoy acá. Sí, la realidad del cuerpo. Lo que vos quieras decirme, pero... Sí. Y toda una cuestión de que viene la abogada y dice, esto lo tenemos que difundir y salir, y le dice, mira, vivimos en donde vivimos, y si esto sale y se sabe quién soy yo, mi familia pierde el trabajo, yo no puedo. Sí. No es lo mismo para Belén. No, de hecho Belén es un nombre ficticio, no es el nombre real de la persona que... y ahí nos cuentan cómo llegan a tomar esa definición de cambiar el nombre, porque, bueno, está esta situación. Y entonces ahí sigue la película y vienen los medios de comunicación. Entonces, un momento muy puntual, sin extenderse mucho, pero va la abogada a un programa de televisión local y va a contar el caso, porque no le están dando el expediente para que pueda avanzar. Y ella, sin que lo sepa, lo ponen al lado de una abogada. Los que están en el medio son los conductores del programa, y el que está de traje en la silla es un abogado que la ponen en contraste, un abogado, digamos, de los del pañuelo celeste. Ese momento también es como la expresión de esa confrontación y de los lugares comunes y de
bueno, la representación de otro sector de la sociedad. Y es como muy interesante lo que sucede ahí, porque yo cuando lo vi digo, bueno, está exagerado, es una película. Lo que hace la conductora es, dice algo puntualmente que yo dije, bueno, nada, esto es terrible, Burdo. es un tema que podemos escuchar, pero está muy exagerado. Y después si revisas un poquito más, es algo casi literal que dijo una diputada en el debate por la... Bueno, no era tan No, pero exagerado. la verdad es que la realidad nos da... Uy, se cortó ahí un poquito, pero la realidad nos da un guión mucho más creativo que lo que pueda salir de cualquier Increíble. cabeza. Y después la burocracia. Este personaje es espectacular. O sea, en un momento les sucede que agarran el caso, pero tienen que leer el expediente. Van a tribunales, la ventanilla, bueno, soy la abogada, la voy a defender, necesito el expediente, y las empiezan a dilatar. Este es el que le tiene que darle, en definitiva, la ventanilla, le vengo a buscar el expediente, y este es el personaje. Y la dilata, y queda muy bien representado. ¿Ves? Incluso mirá este plano, todos los papeles atrás. Y este es tu frontera entre acceder a la información o no acceder. Corta. Contar muy claramente las limitaciones con las que te encontrás sin ir a golpe bajo. Y acá otra vez expresado como los costos que paga la abogada y la diferencia, acá está, en la familia también está planteada la diferencia de clases dentro de la sociedad y cómo la cuestión de la desigualdad y los debates sobre la legalización del aborto, el feminismo, un poco es transversal a las clases sociales. El colegio al que van los chicos, el trabajo que tiene el papá de ella, o de la extracción que viene en la casa, nos la muestra, entonces ahí nos queda claro que es una persona que, bueno, pertenece a otra clase distinta de las personas que defiende. Y los costos que paga en el círculo que tiene y en los lugares a los que va, y en el club, en el colegio, en las cosas que le piden en el colegio, y con sus hijos también, lo que pierde de momentos con sus hijos porque se compromete con este caso. Claro. Entonces, punto por punto, la narración va abordando cada uno de estos temas. Los chicos también muy buena la actuación, como en un momento el nene, no sé, sufre incluso una amenaza y ni se da cuenta el pibe y como que queda muy claro. Y ella dice, pero no te das cuenta, no, yo qué sé, está jugando a la Play, literalmente está jugando a la Play y dice, bueno, no me moleste, quiero seguir jugando. Finalmente, la movilización. El movimiento, en la calle. Todo eso es más hacia el cierre de la película, pero también muy bien filmado y muy bien usado, contado, cómo se va gestando todo eso desde que son muy pocas mujeres, muy pocas personas, y cómo van ampliando esa... y cómo es esto lo que en definitiva destraba la cuestión burocrática y judicial. Sí, la calle, el poder popular. Es en definitiva, o no en definitiva, pero bueno, es uno de los mensajes más relevantes de la película y queda como claramente expresado. Y es lo que termina de hacer que el personaje de Belén, que entra y dice, bueno, mira, yo entré al hospital con Dolores, me cagaron. La institución hospital, la institución policial, el poder judicial, la abogada que tuve, y ahora estoy en la cárcel, y me llega una abogada nueva que me dice con todas buenas intenciones, con la cara de Dolores Fonsi, y me dice que me va a salvar. Bueno, no sé, va a tardar en agarrar confianza. Así que, digamos, todo eso queda como claramente expresado. Creo que no spoileamos nada porque el caso es conocido y sabemos cómo termina eso. Lo importante es que veamos cómo nos lo cuentan y qué pasó. Sí, recuperar esta historia y también cuando hablamos de este tipo de situaciones y de casos, es mucha información la que nos da esta película para poder construir opiniones más formadas. Con posibilidad de obtener unos premios o por lo menos nominada, aprovechemos la oportunidad de verla y bueno, acompañarla. También acompañar al cine argentino y decirle lo mejor que también en un año bastante difícil para el cine argentino está ahí la película. Con más razón, acompañar a esta película con la situación del cine argentino y con lo que necesitamos que se cuenten historias desde Argentina y desde Latinoamérica, con una mirada lo más arraigada en el territorio posible. Así es.
Así que bueno, y ya que me parece, tal vez no necesariamente tiene que ser esta película, pero por lo que cuenta Magazine Austral hay mucha gente muy activa en la sede, trabajando. Así es, mucha gente en la sede dando vueltas, y bueno, hay un cine en la sede, está ahí, tiene aire acondicionado. Así que por ahí, entre trabajo y trabajo, en un recreo, o al final del día, bueno, puede haber un encuentro y usar la sala con el aire acondicionado para relajar un poco y, bueno, encontrarse de otra forma mientras se prepara Fuego Austral. Sí, puede ser una comedia, no hace falta que sea Belén. Bueno, desde ya. Pueden tirar Homo Argentum si quieren, ¿no? También, sí, sí, sin lugar a dudas. Esa es la recomendación de hoy. Hermosa recomendación. Está en Prime, está en Amazon Prime la peli, así que quienes paguen la suscripción, y si no, ya saben, todos los medios alternativos para encontrar películas se encuentra. La voy a volver a poner, pero bueno, fue fuerte para mí, como yo no sé, quizás también la agarré en un momento que no estaba. Hay que estar, ¿no? Con una disponibilidad para ver esa película, sobre todo, bueno, para las mujeres y para quienes hemos participado activamente de la lucha por la legalización del aborto. Así es, así que en el momento en el que se encuentren en condiciones, se recomienda porque, en definitiva, una gran película. Gran película, no solamente por el tema, sino por todos los elementos que Juancu nos han mostrado, y mandamos desde Magazine Austral una felicitación a Dolores Fonsi. Viste, acá mandamos saludos. Ojalá que a Piroyansky le hayan llegado los saludos en algún momento que le mandó. Ahora Dolores Fonsi. Lola Fonca, si estás ahí escuchando, te mandamos un abrazo. Y si quiere venir a presentar la peli a la sede, la invitamos. Por favor, está la sala abierta. Cuando volvemos de Fuego, porque está más limpia. Claro, pero bueno, te esperamos. Limpia, y ella va a haber pasado tiene que ir a la ceremonia de los Goya por lo pronto, no sé si alguna más, así que. Te esperamos, Dolores Fonsi, y vos, Juanco, te esperamos el lunes próximo con más. Dale, buenísimo. Dale. Abrazo. Adiós. Espectacular la columna de cine, muy espectacular. O sea, voy a recomendar esta columna de cine un montón porque disfruté mucho de hacerla y espero que ustedes hayan disfrutado mucho de verla. Y un análisis de la película Belén impresionante, así que volvemos a mandarles el saludo y las felicitaciones a Dolores Fonsi por sus premios y ojalá nos lleve a los Oscars, a lo más grande de las premiaciones del cine mundial. Y como siempre, la recomendación de Magazine Austral es que vayan al cine, que en la sede, en cualquier sala de cineclub, sala comercial, centro cultural de barrio. El verano es un gran momento para meterse en la oscuridad del aire acondicionado. Y llegamos al final, ahora sí, al final de nuestro programa. Esto es Magazine Austral. Repasamos brevemente las noticias que hemos compartido el día de hoy. La transferencia de bonos hasta el 30 de enero, ya escucharon, mismo precio al que se adquirió. El 24 de enero, jornada de pintar carteles en la sede desde las 3 de la tarde hasta las 8. Y recuerden que está abierta la convocatoria de jingles para promocionar sus obras, sus camps, lo que quieran compartir, que lo pasaremos en la radio en Fuego Austral 2026. Y queridos, queridas, querida teleescucha, esto ha sido Magazine Austral, episodio 11. Nos vemos el próximo lunes, como siempre, lunes 11 de la mañana. ¡Chau, chau!